Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Estamos con el cielo parcialmente nublado, mejor que ayer, ¿no? Esperemos que no peor que mañana. Vamos viendo cómo quizás nos ayude de a poquito el clima, levantando temperaturas con un cielo un poquito más despejado, tampoco una cosa de locos, pero irá mejorando de a poquito el clima también en la ciudad de Mar del Plata por estas horas. Esperamos que sea de esa manera en realidad, pero tenemos una interesante mañana, una linda mañana con el frío como factor predominante y así va a estar durante un tiempo. No hay que salir abrigado, no hay que confiarse en ese sentido porque sabemos que en esta altura del año es traicionera esta cuestión, las mínimas van a seguir más o menos en los valores en los que estamos. Sí habrá una leve mejoría en las temperaturas máximas, pero tampoco demasiado. El último registro que tenemos de la temperatura ahora es de 5 grados 2 y de 3 grados 5 de sensación térmica con un 89% de humedad y el viento del noroeste con muy poquito impacto. ¿Sí? La presión está en 1031.2 medida en hectopascales. Esto es todo lo que se referencia de acuerdo a la información de las 9 de la mañana, en este caso para nosotros. Bueno, finalmente ayer Aldo Civi hizo una rápida presentación de su última incorporación. Lo decíamos por la mañana tempranito, Alejandro Villarreal había llegado a la ciudad de Mar del Plata, ya había estado en el club, tenía que terminar de completar sus estudios médicos y ahí directamente poner la firma del contrato a préstamo que lo va a ligar inicialmente por 18 meses con Aldo Civi de Mar del Plata, viniendo desde el Santos de Brasil a préstamo y en definitiva empezará ahora a trabajar, pensando por supuesto en tratar de sumar minutos en el partido contra Barraca Central, que es lo más cercano en el calendario que tiene el conjunto marplatense. No sé si va a llegar en tiempo y forma, será un análisis que tenga que hacer el cuerpo técnico de acuerdo a su forma física, a su capacidad de adaptación a lo que pretende el entrenador y al fútbol argentino en líneas generales, pero es un jugador que, a ver, cómo expresarlo sin ser injusto con el jugador también, ¿no? Porque no lo hemos visto todavía en acción, pero también nos ilusionamos de alguna manera, aquellos que miramos fútbol y nos gusta ver buenos jugadores en Mar del Plata, con que el mundialista Ayrton Preciado podía ser un salto diferencial para el plantel. Es más, al presentarlo como mundialista, uno creía que iba por ese lado, pero no. Resulta que pelea a veces hasta por ser titular una vez cada tanto. No es un jugador que asiduamente tenga en consideración el cuerpo técnico. Bueno, acá con Villarreal pasa lo mismo. Es un chico joven, un chico de 20 años, que, bueno, viene con poco rodaje en Santos y que hay que ver, por ahí la pegás y encontrás un jugador que te marque la diferencia dentro de la cancha en la primera división del fútbol argentino. O por ahí le cuesta hacerlo y recién dentro de unas fechas lo veremos bien. O por ahí también cae en el ostracismo de no poder consolidarse como parte siquiera del once inicial del equipo. Las variables están, pero bueno, esperaremos a ver cómo se va dando esta historia de un jugador que rápidamente se transformó en noticia simplemente por su cláusula de rescisión. Eso pasó a ser la noticia, en definitiva, mientras que la Liga Profesional y la AFA en conjunto han dado a conocer el cronograma de la fecha 5 y la fecha 6 del torneo clausura de la Liga Profesional, donde luego del partido contra Barraca Central, Aldo Civi tendrá que jugar como local contra Belgrano un viernes a las 3:30 de la tarde. Recuerdo un partido con Racing, que también lo habían puesto en ese horario y en ese día que es hiper incómodo para la gente que labura, ¿no? ¿Cómo podés ir a las 3:30 de la tarde si laburás a la cancha? Un poco imposible, un poco complicado. Pero bueno, está este contexto, va a ser el primer partido, el de Belgrano, el que se va a aplicar este sistema de sanción que ha implementado también Aprevide para Aldo Civi después de los incidentes que hubo en el último partido. Bueno, contra Belgrano un viernes por la tarde, será el primero de los 3 partidos, después quedarán
otros más, uno muy importante como es Boca y después Argentinos. En ese orden, Belgrano, Boca, Argentinos, son los 3 partidos que tendrá que penar esa sanción Aldo Civi, incluido no poder tener público visitante con el equipo Xeneize, pero más allá de eso, no habrá tribuna popular, tendrán que ir todos a la descubierta y veremos, solo socios, ¿no? Como venimos manifestando, sin posibilidad de llevar banderas ni instrumentos, nada de lo que habitualmente le da el color a la tribuna de Aldo Civi, efectivamente. Será un viernes, por lo tanto, será una semana corta. Recordamos que Aldo Civi juega el domingo, después juega el viernes como local y después tiene una semana súper larga, porque vuelve a jugar el lunes 25, 10 días tiene entre el partido de Belgrano y la visita a un rival siempre complejo como Estudiantes de La Plata en el Estadio 1. ¿Sí? Eso va a ser lunes 19:15 horas. Es el horario programado y bueno, por lo menos hasta ahí el campeonato tiene una ruta medianamente conocida, ¿no? Para Aldo Civi, bueno, después de esta semana larga también, porque jugó el jueves y vuelve a disputar su partido el domingo, tiene más de una semana de trabajo. Bueno, después tendrá un sprint hasta el partido con Belgrano como local y ahí sí otro tramo largo para llegar bien a Estudiantes. Todo esto lo digo pensando en que si bien la base del equipo está consolidada de a poco, yo creo que Cabral no sé si va a volver, porque en el partido contra Argentinos por Copa Argentina que podía jugar Cabral, ni siquiera fue convocado después del planchazo por el cual recibiera la tarjeta roja. Ni siquiera estuvo entre las opciones. Jugaron Moya, Laquidaín, estaba en el banco Motes, terminó entrando Motes, bueno, factor determinante para el partido también. Bueno, lo de Cabral, veremos si de alguna manera lo indultan y lo vuelven a convocar una vez cumplida la sanción, ¿no? Pero hoy parece un tema bastante complejo, pero digo, todos estos tiempos que yo especifico tienen que ver también con la adaptación de estas nuevas piezas que ha tenido Charlier, de la puesta a punto, de alguna manera, más allá de conocer cómo es la dinámica del club, de Tobías Cervera, que todavía no está en ritmo de juego constante, lo va a ir ganando a medida que avancen los partidos, lo tienen claro Charlier, ya lo ha expresado en 2 conferencias de prensa de manera consecutiva, lo tenemos que esperar, necesita tiempo, necesita trabajo y vamos a ir encontrando la mejor versión de él. Ya fue titular contra Argentinos, tuvo 60 minutos en cancha, pero todavía le falta, ni que hablar de Emiliano Rodríguez, que se tiene que adaptar a todo, la primera vez que juega en el fútbol argentino, la primera vez que está en una ciudad como Mar del Plata, que está en una competencia como la primera división del fútbol argentino, tendrá un periodo, a veces más chico, a veces más corto, capaz que con una semana le alcanza. Todo depende de las personalidades, la forma de ser también de cada jugador. Y ni que hablar del flamante incorporado Alejandro Villarreal, ¿no? Mientras tanto, en esta jornada tendremos continuidad de la fecha de la Primera Nacional. Sí, otra vez seguimos adelante con lo que será el desarrollo de esta fecha. Parece no terminar nunca y encima le va a quedar un partido pendiente porque le va a quedar San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú. Pero mientras tanto, ayer tuvimos empate en 0 de Defensores de Belgrano contra el Deportivo Morón que terminó con uno menos. Bueno, Defensores finalmente apenas pudo con el empate porque se quedó con uno menos Morón a los 40 minutos de la primera parte. O sea, jugó gran parte de la mitad del partido con uno menos y aún así lo sostuvo, lo aguantó y terminó rescatando ese punto valioso. Y bueno, hoy juega Quilmes contra Atlanta. Juega el que quiere recuperar la punta, pero también juega este Quilmes que aspira a pelear el reducido y no tener que pelear abajo. Para eso también será importante el partido que adeuda, que tiene pendiente contra Alvarado y que veremos cuándo efectivamente se terminará de jugar, ¿no? Que ese es otro tema que tendremos que ver más adelante. Pero bueno, mientras tanto, el fútbol argentino, por supuesto, tiene movimientos porque como también tuvimos una incorporación, por ejemplo, en Aldo Civi, casi fuera de contexto, también, sin ir más lejos, hemos tenido en Quilmes una incorporación destacada porque el cervecero ha sumado a Gabriel Carabajal, que llega libre desde Sarmiento de Junín, jugador de primera, el ex Patronato, entre otros equipos. Bueno,
se suma al Quilmes, que tiene que enfrentar justamente a Alvarado, la verdad, una incorporación interesante para la categoría también, un delantero bárbaro, punzante, interesante también para lo que será el desarrollo de este tramo final del campeonato. Insisto, estamos en el tramo decisivo, empezamos a circular alrededor de estas definiciones más que interesantes que va a tener la categoría con, yo me imagino, por lo menos hasta 2 fechas antes, muchas cosas en juego, ¿no? Reducido, la obtención, por supuesto, de la permanencia, y ni que hablar ese primer puesto que te da la chance de pelear por el primer ascenso, en definitiva, ¿no? Ese es otro punto importante. Además de todo eso, se sigue moviendo en el mercado Unión de Mar del Plata en materia de básquetbol, porque ayer hizo oficial lo que, bueno, ya veníamos expresando hace un tiempo largo. Suponemos que en las próximas horas habrá otra confirmación del mismo tenor, que es la incorporación de Guillermo Navarro, del base panameño, que se va a jugar la AmeriCup ahora con su selección y después volverá a Unión. Bueno, ayer recién lo hizo oficial Unión de Mar del Plata, que viene en un derrotero de presentación de jugadores. Hizo 4 de manera consecutiva. En realidad son 5 días con un anuncio por día. Primero el de Juan Aquino y su continuidad como entrenador, después Carneglia, después Montoya, después Álvaro Yarza y por último, en el día de ayer, Guillermo Navarro. Por ahí hoy llega la confirmación de Mateo Macrini, llega la confirmación también por ahí de Juan Ignacio Bellosas, que es uno de los grandes objetivos que tiene Unión para este mercado y que, bueno, ojalá se pueda dar y lo pueda tener porque todavía no tiene internos confirmados, ¿no? Y eso, si bien a Carneglia lo podés usar como a la pivot, bueno, es un punto a tener en cuenta. Ayer, en materia de básquet, también volvió a los entrenamientos la selección argentina de básquetbol después de 2 días libres, 2 días donde, por ejemplo, se les dio licencia para volver a sus clubes y a su vida cotidiana con esas instituciones, tanto a Nicolás Laprovítola como a Facundo Campazo, que a partir de ahora no van a formar parte de la delegación. O sea, quedaron 17 jugadores, ya sumados los flamantes finalistas de la Liga Nacional, ¿no? Ya está José Vildosa, ya está Alex Negrete, entre otros. Y bueno, a partir de ahora, de hoy mismo, empieza la segunda tanda de partidos amistosos. A las 3 de la tarde, Argentina juega contra Costa de Marfil, el tercer amistoso de preparación de los 10 de cara a la AmeriCup que se nos viene, ¿no? Como para completar el panorama del básquet con las cositas destacadas. Después el mercado se sigue moviendo, hay más nombres que van confirmándose, hay cambios de clubes, como el caso de, por citar a alguien que pasó por Mar del Plata, por Quilmes y por Kimberley, que fue donde se terminó de formar en su etapa de junior, ¿no? Jugando la Liga Junior justamente con el Dragón. Hablamos de Emiliano Basabe, el hombre nacido en La Dulce, que se va a ir a jugar a Unión de Santa Fe, que cambia de casaca dentro de la liga. Ah, también hablando de eso, fue reconocido en Olavarría, en el municipio de Olavarría lo reconoció como vecino destacado a Alejandro Díez, al ex Peñarol, que dio una charla en el Teatro Municipal y demás, todo un agasajo para Díez, que es uno de los pocos jugadores en la historia de la Liga Nacional que ha sobrepasado la línea de los 1000 partidos, es un montón, y ha tenido, bueno, oportunidad de jugar en diferentes equipos, y una de las etapas más importantes de su carrera ha sido aquí en Mar del Plata, jugando en aquel hiper triunfador Peñarol. Bueno, como dato complementario agregamos esa situación en lo particular. Pero además de todo esto tengo otras cositas también, porque se viene una nueva presentación en el Rugby Championship de los Pumas. Los Pumas van a abrir el Rugby Championship jugando como local 2 partidos frente a los All Blacks, nada menos, ¿no? Siempre un hecho significativo, algo para destacar, que se enfrenten a los All Blacks. Históricamente no les ha ido bien, son los mejores y es muy difícil ganarle, pero han podido ganarle recientemente, incluso dentro de este Rugby Championship han tenido hasta un empate en un momento. Y dentro de la convocatoria para el seleccionado argentino masculino de rugby está el marplatense Joel Esclavi, jugador de Pueyrredón en su etapa en nuestra ciudad, así como también Nahuel Tetaz Chaparro, que fue jugador de Biguá en su etapa de desarrollo,
pero que es nacido en General Madariaga. Ha pasado por la ciudad de Mar del Plata, pero es de allí, de General Madariaga. Bueno, ellos dos forman parte de la lista de jugadores convocados para estos primeros partidos, ¿no? Después hay otras etapas fuera del país, pero estos primeros partidos, bueno, lo van a tener a Sclavi como protagonista y también, por supuesto, a Nahuel Tetaz Chaparro, así que también pasan a ser info fresca al respecto. También tenemos a Florencia Borelli, que viene de una gran victoria en los 15 kilómetros de Buenos Aires, y también otro dato singular que va a tener esta semana tiene que ver con el comienzo de los Juegos Panamericanos Junior, que se van a desarrollar en Asunción del Paraguay a partir del fin de semana que viene. Hay una gran ceremonia inaugural que se está preparando, que tiene, no sé, anunciaron como 15 shows, no sé cuánto va a durar la ceremonia inaugural, pero va a tener mucho colorido. Recordamos que esa ceremonia inaugural cuenta con la participación del marplatense Ulises Sarabia llevando la bandera de la delegación argentina, junto con una de las integrantes del equipo femenino de hockey de las Leoncitas, que es Juana Castellaro. Bueno, la ceremonia inaugural va a tener una fuerte participación marplatense, además de contar con 17 deportistas que nos van a estar representando en diferentes disciplinas. Hemos hecho el repaso, pero a medida que nos vayamos acercando al inicio de la competencia de manera oficial, también estaremos, por supuesto, haciendo el repaso pertinente de quienes se van a ir presentando de a poquito en esta interesante tarea, ¿no?, que van a tener por delante en esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Juniors. Ya habíamos tenido una previamente y que, ojo, tienen un dato que es significativo y que tiene que ver con aquellos que ganen medalla de oro, aquellos que se consagren campeones en sus respectivas disciplinas, se aseguran la participación en los Juegos Panamericanos de Mayores en Lima 2027. Por lo tanto, no es un torneo más, ser campeón no es un dato complementario, sino que por el contrario, ya se empiezan a establecer un objetivo a futuro. De acá a 2 años ya vas a estar participando de los Juegos Panamericanos de Mayores, y ahí, por supuesto, a esta altura de la carrera, empezás a plantearte cómo llegar de buena forma a competir entre los mejores del continente, ¿no? Que los Panamericanos siempre son una cita muy, muy compleja. Bueno, seguramente habrá varios marplatenses que estarán en condiciones de ir a pelear por ese primer puesto. Esperemos, en realidad, que sea de esa manera también. Pero bueno, será una semana intensa por diferentes situaciones. Estamos llegando al cierre de lo que es la semana de Master 1000 y WTA 1000 también, y marco hoy el WTA porque tenemos una nueva figura internacional que ha logrado su esplendor en este torneo. Recordamos que si bien son 2 Master 1000 lo que se están jugando de manera paralela, los dos en Canadá, uno es en Toronto, el masculino, y el femenino es en Montreal. Están en lugares distintos. Pero bueno, ayer se dieron resultados, hoy ya está empezando a conocerse la quali de singles. Después te voy a estar contando quiénes son los argentinos protagonistas de Cincinnati. Se viene el otro Master 1000 pegadito que va a tener el circuito internacional. Pero bueno, más allá de eso, ya estamos en etapa de definiciones del torneo masculino, allí en Toronto, donde Alex Zverev se ha metido en semifinales, y hoy es el turno de ver quiénes son los que van a formar el otro lado del cuadro. Pero en la rama femenina apareció un nombre poco frecuente para las definiciones de torneos importantes. Generalmente veníamos hablando de la rusa Mirra Andreeva, que era la gran figura en proyección del tenis internacional. Hoy ya ni siquiera en proyección, ya está top 10, o sea, tiene 18 años y está top 10. Bueno, apareció Victoria Mboko, que es canadiense, representa a Canadá, nació en Estados Unidos y tiene origen congoleño. O sea, tiene una mezcla, un crisol de razas en sí misma. Ella es un crisol de razas. Bueno, Victoria es la gran figura de este torneo, ha eliminado a grandes jugadoras y se ha metido en semifinales de un Master 1000. Tiene 18 años, estaba top 100 y ahora va a quedar top 50, top 40. ¿Sí? Esta jugadora se ha destacado esta semana. Después el resto son jugadoras medianamente esperables a esta altura del torneo. Ya ahora se tiene que enfrentar en semifinales con Elena Rybakina. Del otro lado está Svitolina, Naomi Osaka, Madison Keys
y Towson, que es danesa, pero es número 16 de la preclasificación. O sea, más o menos están las que tenían que llegar. Pero lo de Victoria ha sido realmente un toque destacado de la semana y que veremos si después se sostiene en el tiempo, que será otra cuestión, ¿no? Una cosa es tener un momento de lucidez, una semana fantástica y que te alumbren todos los flashes y después no poder sostenerlo, que suele pasar. Y otra cosa es, como el caso de Mirra Andreva, decir, guarda con esta jugadora que viene muy bien desde sus 16 años que la destacan mucho y después que llegue a hacerse una realidad como es en este momento, ¿no? Bueno, le daremos tiempo a ver qué pasa efectivamente. Nos vamos a ir a la pausa, 10:23 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos mucho para compartir hasta la hora 12, ¿sí? Hasta el mediodía, aquí en el aire de la 99.9. Pausa y ya venimos. Ahora, entérate